Entonces, para iniciar, cuénteme primero cuál es el rol suyo y el trabajo que ha liderado todos estos años en el tema del sector financiero, representando a víctimas o afectados contra el sector financiero bancario. Gracias, Andrés. Sí. Bueno, pues básicamente yo soy un abogado litigante. Me dedico específicamente a hacer acompañamientos para reclamaciones bancarias a las personas que han sido víctimas por fraudes financieros y que en la mayoría de los casos, cuando presentan alguna reclamación a la entidad bancaria, pues no reciben respuesta oportuna ni que satisfaga pues como la protección de sus derechos, a pesar pues de que digamos la ley les debe amparar esos derechos a través del consumidor, del defensor financiero. Estas personas casi nunca llegan a, digamos, que accionar ese tipo de herramientas y terminan contactando a abogados como yo. Es muy común que hayan todo tipo de casos de reclamaciones contra Colombia, es decir, por ejemplo, aproximadamente cuántos casos puede estar recibiendo a la semana un abogado que trabaja en este sector. O por lo menos un caso semanal, ¿sí? Por lo menos un caso semanal, ya sea por suplantación de identidad, ya sea por compras no autorizadas, ya sea por información o por violación de tratamiento de datos personales, o reclamaciones o fraudes con tarjeta de crédito. Pero normalmente una vez a la semana están llegando reclamaciones, incluso de bloqueo de cuentas, también porque por todo el tema de redes sociales es muy factible pues que puedan acceder a la información de las personas y las puedan suplantar, entonces terminan bloqueando también las cuentas y perjudicando pues el acceso a sus recursos y el mínimo vital pues que también hace parte de los derechos de los usuarios financieros en este caso. ¿Cuál es la actitud del banco cuando se solicitan derechos de petición o se solicita información para intentar darle solución a este tipo de casos? Bueno, si hablamos específicamente de lo técnico, el banco nunca responde de manera satisfactoria, ¿sí? Porque digamos que la actividad financiera, pues como obviamente es algo de interés público, está regulado constitucionalmente y por normas especiales, el banco debe tener una muy buena consolidación desde el punto de vista jurídico. Entonces, cuando nosotros hacemos los requerimientos técnicos, el banco casi nunca responde de manera efectiva. Uno de los principales ejemplos y situación que es particular con Bancolombia es que nunca entregan un contrato. O sea, cuando yo le digo a Bancolombia, por favor, hágame entrega del contrato de servicios de personas naturales, nunca nos hacen entrega del contrato y casi que nos toca remitirnos a través de acción de tutela, porque el derecho fundamental de petición, pues obviamente cuando no está satisfecho, se ampara a través de acción de tutela. Bueno, en medio de estos casos que ha recibido, por ejemplo, es uno bien particular o bien llamativo por la cantidad y el monto, que son aproximadamente 133.000 millones de pesos, hablando en pesos colombianos, y sería bueno como empezar a que nos hiciera un recuento con relación a este caso. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, se trata precisamente de una reclamación por una cuantía de 131.000 millones de pesos. El cliente nos contacta para hacer una consulta precisamente porque tiene una dificultad con la entidad financiera desde hace algunos años. Manifiesta que no ha tenido respuesta satisfactoria, dice que tiene la cuenta bloqueada. Nosotros procedemos a hacer la respectiva investigación, digamos, desde el ámbito jurídico, contractual, todo el tema de debida diligencia, que son aspectos que tienen que ver con ese tipo de procesos. Casi que a los 6 meses siguientes procedemos a hacer ya la primera solicitud, específicamente para la fecha 29 de junio del año 2023, hicimos el primer requerimiento a la entidad Bancolombia. Para nuestra sorpresa, el banco no responde de fondo, dan unas respuestas, yo diría lamentable pues, para la confianza y para el nivel pues, que tiene la entidad bancaria en el país, y ni siquiera nos entregan el contrato. Ahora, ¿qué es lo que manifiestan específicamente en la respuesta? Que el producto de mi cliente que estamos solicitando, donde se encuentran depositados los 130.000 millones de pesos, que el producto no existe, que la cuenta no existe. Y al ellos manifestar que el producto no existe, ¿qué normatividad o qué clase de código penal o ámbito jurídico dentro del derecho protege, por ejemplo, el bienestar o la cuenta del cliente para que él reclame el dinero? Bueno, hablamos del patrimonio como atributo a la personalidad,
y eso tiene amparo constitucional. Ahora, ¿qué es lo que nos preocupa en este caso? Que en la actividad o en la labor de verificación que hicimos nosotros, efectivamente encontramos que Bancolombia reportó a nombre de mi cliente el número de cuenta de la cual le estamos reclamando. Cuando ellos en su primera respuesta manifiestan que la cuenta o el producto no existe, sin extendernos un poco más porque la verdad es bastante irregular la respuesta de la entidad financiera, le hacemos la réplica y le probamos que efectivamente ellos reportaron esa cuenta a una central de riesgos en el país, en este caso Data Crédito, Experian, ¿sí? Donde se relacionan los diferentes productos financieros de mi cliente, entre ellos la cuenta producto por la cual solicitamos y que se encontraba en estado inactiva. Entonces el banco ya pues no solamente se queda allí insistiendo en que el producto no existe, sino que también dice que hay un inconveniente con un supuesto homónimo de mi cliente, ¿cierto? Que tiene que ver pues con situaciones que son ajenas al caso que nos ocupa. Pero hablando específicamente del homónimo, entonces en esa réplica le solicitamos al banco, le informamos al banco que íbamos a hacer la respectiva verificación y lo solicitamos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, quienes nos certifican que mi cliente no tiene homónimos en el país y que es la única persona cedulada con el documento de identificación que se le aporta a la entidad bancaria. Sí, y a la fecha el banco sigue sin responder a ese requerimiento y sin pronunciarse. Por secreto profesional, usted no podría o no sería conveniente, hasta de pronto por la misma seguridad del cliente, revelar el nombre. De acuerdo. Digamos que pues, por la cuantía, eso es una cuantía importante. Aquí hay personas y empresarios pues, que tienen unas cuantías considerables y digamos que la reserva profesional no me permite develar sus datos. Dada esta situación, ¿qué reclamación o qué pretensiones tienen ustedes? El hecho, pues, por ejemplo, de divulgarlo a la opinión pública y de querer manifestar o llegar a un acuerdo con la entidad bancaria. Listo, bueno. Digamos que el proceso es un proceso jurídico que tiene unas bases muy sólidas. Luego de hacer, digamos que este intercambio de documentos y de elementos de conocimiento suficientes pues, para demostrar la mala fe y la falta de interés de la entidad financiera, en este caso Bancolombia, el pasado 12 de octubre solicitamos por escrito una reunión al doctor Juan Carlos Mora Uribe, el presidente ejecutivo de Bancolombia. Esa solicitud también se envió con copia a la doctora Claudia, que es la vicepresidenta jurídica, y no recibimos respuesta. Le dimos traslado de todos esos documentos. Le solicitamos que por favor se comunicaran con nosotros, anexamos nuestra información de contacto. Nosotros estamos ubicados pues aquí cerca de los juzgados del edificio José Félix de Restrepo, Palacio de Justicia, y a la fecha no hemos recibido ningún tipo de comunicación. Entonces, como el caso se trata pues de una relación contractual, solicitamos o convocamos a Bancolombia para una audiencia de conciliación extrajudicial. El propósito de esta es agotar el registro de procedibilidad, escuchar pues a la entidad financiera o en caso contrario pues iniciar una demanda y obviamente pues todas las actividades jurisdiccionales que aquí se desprendan, porque podría incluso hasta presentarse responsabilidad penal en este caso. Es decir, si no se llega a la conciliación, el siguiente paso sería entonces la demanda, ¿cierto? Si no llegamos a conciliar, el siguiente paso es radicar la respectiva demanda y ponerlo en conocimiento de las autoridades. Ya en este caso puede ser la superintendencia financiera, ¿sí? El proceso puede ser un proceso contractual en la jurisdicción civil, puede ser un proceso comercial o como puede ser un proceso administrativo ante la superintendencia. Bancolombia tiene una manera de proceder bastante irregular con los clientes en general también. Me atrevería a decir que siempre respecto a los derechos fundamentales de los clientes. ¿Por qué razón? Por lo que les manifestaba al principio. Entre las peticiones técnicas que se solicitan al banco están, por ejemplo, la información de los contratos de las personas naturales, está, por ejemplo, la información de los factores de segmentación o la consolidación de los perfiles de nuestros clientes, los perfiles transaccionales, para determinar la responsabilidad o no de un cliente, en este caso, por ejemplo, como víctima de un fraude. Porque las entidades bancarias tratan, en la mayoría de los casos, de argumentar la culpa exclusiva de la víctima cuando son víctimas de fraudes electrónicos. Entonces, ¿qué pasa? Que como el banco es quien tiene que entregar los elementos de prueba, donde podemos nosotros demostrar que nuestros clientes efectivamente fueron víctimas y no son responsables de esos delitos,
entonces el banco asume, digamos, una posición dominante, ¿cierto? Y casi que hay un abuso de la posición dominante al restringir la entrega de información solicitada en esas peticiones. La rama judicial usualmente falla a favor del sector bancario o de los clientes. Cuando son acciones constitucionales, generalmente se falla a favor del accionante, en este caso de las personas naturales, para la información. De hecho, ¿qué sucede? Dependiendo de las cuantías, cuando nosotros instalamos la acción de tutela, ¿sí?, o insistimos en la petición, entonces el banco finalmente termina reintegrando el dinero o haciendo la reversión de las compras, ¿cierto?, para no irse pues finalmente a procesos judiciales, ¿sí?, que terminen afectando su imagen o que terminen de alguna manera prolongando en el tiempo la responsabilidad y todo el tema de sanciones pecuniarias que puede tener para la entidad bancaria. ¿Hay algo más que valga la pena aclarar o mencionar sobre este caso para dar a conocer a la opinión pública la situación particular de este Bueno, que suceso? Es una cuantía muy importante, estamos hablando de una cuantía cerca de los 33 millones de dólares. No tiene presentación que una entidad del nivel de Bancolombia en la banca comercial del país y en la imagen internacional que tienen, no se manifiesten respecto al caso, ¿cierto?, teniendo en cuenta que se le han entregado todos los elementos de conocimiento que controvierten todo lo que ellos han expuesto. Podría uno incluso pues poner en conocimiento a la autoridad para que determine si algunas de esas situaciones podrían comportar un hecho típico o delictivo en este caso.